Bueno, llegamos a la segunda parte de esta primera actividad y es ya tenemos identificadas las figuras, ya tenemos determinado qué datos necesitamos para determinar el perímetro de cada una de ellas, pues vamos a aplicar nuestras expresiones. Empezamos con el triángulo. Para poder hallar el perímetro del triángulo dice que necesito conocer el valor del lado 1, del lado 2 y del lado 3. Para eso, pues tomamos una regla para medir. Entonces vamos a medir cuánto mide el lado 1 del triángulo. El lado 1 del triángulo mide 31 milímetros. 31 milímetros equivalen a 3,1 centímetros. Si lo queremos escribir en milímetros serían 31 milímetros. Si lo vamos a trabajar en centímetros, entonces lo escribimos como 3,1 centímetros. Ahora pues tenemos que mirar cuánto mide el lado 2 del triángulo. Entonces ubicamos la regla en uno de los vértices del lado 2 y luego la hacemos llegar hasta el otro vértice para determinar cuál es la medida de ese lado 2. Este lado 2 mide también 31 milímetros, es decir que mide también 3,1 centímetros. 3,1 centímetros. Y finalmente, ¿cuánto mide el lado 3? Pues ya tenemos ubicado el punto 0 de la regla sobre uno de los vértices del lado 3. Lo que vamos a hacer es hacer llegar la regla hasta el otro vértice. Y mide 36 milímetros. Y 36 milímetros equivale a 3,6 centímetros. Tenemos ya las medidas del triángulo. Entonces ahora aplicamos nuestra expresión general de perímetros. Entonces para el triángulo dice que debo sumar todos los lados del triángulo. Entonces hagámoslo a ver. Vamos a acomodemos la regla donde no nos haga estorbo sobre nuestra mesa y vamos a hallar el perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo entonces estaría determinado por la suma de los tres lados del triángulo. Perímetro será igual al lado 1, el lado 1 que es 3,1 centímetros, más el lado 2 que es también 3,1 centímetros, más el lado 3 que es 3,6 centímetros. Entonces, si esos son los valores para el perímetro del triángulo, el resultado es que el perímetro es igual a 3,1 más 3,1, 6,2 más 3,6, 9,8 centímetros. Y de esa manera obtenemos el perímetro del triángulo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cuadrado. Entonces vamos a quitar el perímetro del triángulo que ya no lo necesitamos. Vamos a escribirlo, vamos a trasladarlo para donde no nos haga estorbo. Entonces, perímetro del triángulo. Vamos a moverlo de acá. Entonces vamos a llevarlo por acá a este sitio donde ya no nos va a molestar. Vamos a hallar ahora el perímetro del cuadrado. Para hallar el perímetro del cuadrado dice que solo necesito tener la longitud del lado 1. Pues entonces
usemos la regla para medir el lado 1. Ubicamos el 0 en uno de los vértices y luego hacemos llegar la regla al otro vértice. Obsérvese que aquí la medida no la estoy tomando en centímetros, la estoy tomando en pulgadas. ¿Eso qué significa? Dentro de nuestro trabajo de consulta estábamos averiguando cuáles eran las unidades de longitud. Y las unidades de longitud dependen del sistema de medidas. En la actualidad se manejan dos sistemas de medida. El sistema llamado inglés, donde la unidad de medida es el pie y el submúltiplo la pulgada, y los múltiplos pues está la yarda, la milla, y el sistema que nosotros normalmente utilizamos, que es el sistema métrico decimal, donde la unidad de medida es el metro y los submúltiplos del metro pues tenemos al decímetro, al centímetro, al milímetro. Nosotros vamos a trabajar con el sistema decimal, con el sistema métrico decimal o sistema internacional de medidas. Entonces vamos a tomar la medida en centímetros. Entonces en este caso el lado 1 del cuadrado mide 10, 20, 25, 27 milímetros. Y 27 milímetros equivalen a 2,7 centímetros. Y teniendo esa medida, pues aplicamos entonces la expresión general para el perímetro de cualquier polígono. Entonces decimos el perímetro del cuadrado como solo tiene 4 lados, entonces sumamos sus 4 lados. El perímetro del cuadrado está determinado por la suma de los 4 lados. Entonces tenemos el valor del lado 1, 2,7 centímetros. Pero esa es la misma medida del lado 2, o sea 2,7 centímetros. Que es la misma medida del lado 3, 2,7 centímetros. Que es la misma medida del lado 4, o sea 2,7 centímetros. Y hacemos la respectiva suma. Se puede hacer por suma, sumando 2,7 más 2,7 más 2,7 más 2,7, o por multiplicación, 4 multiplicado por 2,7. Por suma tendríamos 2,7 más 2,7, 5,4. 5,4 más 2,7, 8,1. Y 8,1 más 2,7 serían 10,8. El perímetro del cuadrado será, de este cuadrado específicamente, será 10,8 centímetros. Bueno, vamos a quitar esto de acá, lo vamos a guardar por acá para poder hacer el perímetro de la siguiente figura, que es el rectángulo. Entonces dice que para poder hallar el perímetro del rectángulo necesito dos valores: cuánto mide el lado 1 y cuánto mide el lado 2. Entonces hallemos esos dos valores. Tomamos la regla, ubicamos el 0 en el vértice y midamos hasta el otro vértice. En este caso me da 26 milímetros. El lado 1 mide 26 milímetros, es decir 2,6 centímetros. Y el lado 2, entonces ya estamos ubicados en el primer vértice. Vamos a girar la regla. Para llegar hasta el otro vértice del lado 2. Entonces desde el punto inicial hasta el punto final
dice que mide 54 milímetros y 54 milímetros equivale a decir 5,4 centímetros. Y aplicamos la expresión del perímetro. Entonces, el perímetro del rectángulo está dado por la suma de los cuatro lados, o sea, el perímetro es igual a lo que mide el lado 1, 2,6 centímetros, más lo que mide el lado 2. El lado 2 mide 5,4 centímetros, más lo que mide el lado 3. El lado 3 es igual al lado 1, por tal razón es 2,6 centímetros, más lo que mide el lado 4. Y el lado 4 es igual al lado 2, por tal razón es 5,4 centímetros. El perímetro entonces del rectángulo será 2,6 más 5,4, que será exactamente 8. Más otra vez 2,6 más 5,4, entonces es 8 más 8. El perímetro será igual a 16 centímetros. Entonces, perímetro del rectángulo 16 centímetros. Lo vamos a poner por acá. Bueno, pasamos al siguiente, que es el trapecio. Perímetro del trapecio. Entonces, para poder hallar el perímetro del trapecio necesitamos saber cuánto mide el lado 1, cuánto mide el lado 2. En este caso tenemos que medir todos los lados. Empecemos con el lado 1. El lado 1 mide 24 milímetros, o sea que el lado 1 24 milímetros equivale a decir 2,4 centímetros. 2,4 centímetros. Ahora miremos el lado 2. El lado 2 ubicamos el 0 y medimos 10, 20, 30, 35 milímetros. Entonces el lado 2 mide 35 milímetros. Escribimos el valor. 35 milímetros equivale a decir 3, les decía, equivale a decir 3,4 centímetros. 34 milímetros equivale a 3,4 centímetros. Ahora veamos el lado 3. El lado 3 dice que tiene una longitud
de 23 milímetros. O sea que el lado 3, si son 23 milímetros, equivale a decir 2,3 centímetros. Y finalmente entonces nos vamos con el lado 4. El lado 4 tiene una longitud, si aquí ponemos el 0, movemos la regla, dice que tiene una longitud de 48 milímetros. O sea que el lado 4 mide 4,8 centímetros. Ahora determinemos el perímetro del trapecio. Como son 4 lados, el perímetro del trapecio es el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4. Entonces tenemos 2,4 centímetros más 3,4 centímetros más 2,3 centímetros más 4,8 centímetros. El perímetro del trapecio entonces es igual a 2,4 más 3,4, que sería 5,8. 5,8 más 2,3 sería 8,1. Y 8,1 más 4,8 sería 12,9. 12,9 centímetros. Ese será el perímetro del trapecio. Vamos a dejarlo por acá. Bueno, entonces vamos a ver las figuras que nos hacen falta. Entonces nos hace falta el hexágono cóncavo, el hexágono convexo. Vamos a pasar a ellos. Empezamos con el hexágono convexo. Para el hexágono convexo entonces es claro que se necesita tener cada una de las medidas de sus lados. Entonces vamos a tomarlo. Vamos a tomar cada una de las medidas. Entonces empezamos. Lado 1, son 19 milímetros. Y 19 milímetros equivalen a 1,9 centímetros. Luego el lado 2. El lado 2 mide 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. El lado 3 mide, tenemos que mover la regla de acá y para poder medir el lado 3 desde acá. Lado 3
mide 1,9 centímetros. Pasamos a tomar la medida del lado 4. Que también es de 1,9 centímetros. La medida del lado 5 tomamos desde acá, que es 2,4 centímetros. Dos coma cuatro centímetros. Y finalmente la medida del lado 6, que es 1,9 centímetros. Y el perímetro será la suma de esos 6 lados. 1,9 centímetros más 2,5 centímetros más 1,9 centímetros más 1,9 centímetros más 2,4 centímetros más 1,9 centímetros. Al hacer la suma, pues tenemos 1,9 y 2,5, 4,4 y 1,9, 6,3 y 1,9, 8,2 y 2,4, 10,6 más 1,9, 12,5 centímetros. Bueno, ya tenemos entonces el del hexágono convexo. Pasemos ahora al hexágono cóncavo. Para el hexágono cóncavo igual necesitamos la medida de los 6 lados. Entonces, vamos a medir cada uno de los lados. Empecemos. Lado 1, 27-28 milímetros, y 28 milímetros equivalen a 2,8 centímetros. 2,8 centímetros. El lado 2,
El lado 2 mide 15 milímetros, o sea, equivale a decir 1,5 centímetros. El lado 3 mide 1, o 14 milímetros, o sea 1,4 centímetros. El lado 4 19 milímetros, o sea 1,9 centímetros. 1,9 centímetros. El lado 5 14 milímetros, o sea 1,4 centímetros. Y el lado 6 34 milímetros, o sea 3,4 centímetros. Aplicando entonces la expresión para hallar el perímetro es igual a 2,8 centímetros más 1,5 centímetros más 1,4 centímetros más 1,9 centímetros más 1,4 centímetros más la medida final 3,4 centímetros. Y el resultado de esa operación es 2,8 más 1,5, 4,3, más 1,4, 5,7, más 1,9, 7,6, más 1,4, 9, más 3,4, 12,4 centímetros. 12,4 centímetros. Esa es la medida del perímetro de nuestro hexágono cóncavo. Y finalmente tenemos el círculo. Entonces, para el círculo, como son infinitos lados, no se hace, o la expresión no está determinada por una suma. Está determinada, ustedes recuerdan, por la expresión perímetro del círculo o circunferencia igual a 2 por el número pi por el radio de la circunferencia.
Entonces necesitamos, para poder aplicar esta expresión, hallar o tomar la medida del radio de la circunferencia, o sea, desde el centro hasta una de las orillas. Entonces lo vamos a tomar sobre esta línea y nos da que es 17 milímetros. O sea que el radio de esta circunferencia es igual 17 milímetros, o sea 1,5. Bueno, siendo el radio del círculo 1,7 centímetros, entonces lo aplicamos en la expresión del perímetro. El perímetro entonces de la circunferencia, o la circunferencia, sería igual a 2 multiplicado por 3,1416 multiplicado por 1,7, que es el radio, 1,7 centímetros. El resultado de la multiplicación sería 2 por 3,1416, o por 3,14 serían 6,28. Y 6,28 por 1,7, entonces ahí utilizamos herramientas. Vamos a usar la calculadora. Tres coma 14 multiplicado por 2 igual a 6,28, y multiplicado por 1,7 centímetros es igual a 10,676. 10,676. Bueno, de esta manera entonces hemos establecido los perímetros para cada una de las figuras que estamos trabajando.